integral es una hora la pericia y ve la función. Si es muy romántico, la buena. Si no es romántico, solo la mira. La mira y con todo el conocimiento que tiene adquirido dice, esta es la integral. 2x a la quinta, ¿cuál es la integral? 2 sextos de x más la constante de integración. O sea, no necesitan plantear el problema, integrar, demostrar que la derivada es la función. O sea, la pericia que necesitamos es tener la capacidad para rápidamente llegar de una expresión a su función original, de una derivada a su función original, con integrales o con diferenciales. Cuando hacemos uso de las ecuaciones diferenciales, el proceso tiene que ser un poquito más cuidadoso para evitar, porque el camino es un poquito más elaborado. Entonces yo les decía, cuando tengo una ecuación de segundo orden, yo quisiera tomar de cualquier orden y de cualquier término. Y una vez que termina eso, el día jueves, encontré, el fin de semana me dediqué a buscar un libro que tenía yo en mi memoria que se llama Métodos y modelos matemáticos para análisis dinámico. Yo lo tenía en mi mente, esto yo lo tengo, yo lo he visto, yo lo he leído 2 veces ese libro de Gandolfo. ¿Dónde diantres estará? Porque siempre hay el riesgo de que esté en la biblioteca de mi casa, en la biblioteca de la universidad, empaquetado de tantos cambios de oficina que he tenido, o lo que es peor, se lo haya prestado a alguien y no me lo haya devuelto. Aranda le prestó un montón de libros que nunca me ha devuelto. Es mi amigo y uno tiene que hacer 2 cosas, ¿no? Cada vez que uno presta un libro ya sabe que lo va a perder. A Mantilla le he prestado un libro de el teorema de Fermat, hasta ahora me acuerdo, me dijo, déjame ver un ratito y te lo devuelvo. 6 meses, ¿no? Lo encontré. Entonces lo comencé a ojear porque dije, aquí hay una enorme cantidad de problemas aplicados a economía que los voy a volcar para traerlos en la siguiente clase, para aplicar todo lo que hemos visto de ecuaciones diferenciales, de primer orden, de segundo orden, con término constante o con término variable, que es lo que quiero terminar hoy día. Y después de eso, que sería la tercera semana o 2 horas de práctica, la siguiente sesión del jueves, tendremos nuestra primera evaluación. Sí, la próxima sesión del jueves. ¿Cuántas horas demorará la evaluación? 1 hora y 20, 1 hora y cuarto. Y el resto del tiempo lo usaremos para seguir viendo algo de sistemas de ecuaciones diferenciales. Sí, o sea, tenemos planeado qué hacer este jueves, qué hacer el martes y qué hacer el próximo jueves. Lo que sigue después, intento comenzar a ver optimización. Eso ya es otro precio, otro producto mucho más sofisticado, usando todo lo que hemos visto hasta ahora. Algunas cositas de convexidad y concavidad que he visto que está viendo bien, seguramente van a ser necesarias y entonces voy a regresar sobre conceptos de concavidad y convexidad para garantizar que lo que estamos encontrando sea un máximo o un mínimo. Y lo vamos a regresar muy despacito, sin problemas mayores. Entonces yo les planteaba en la clase pasada, no tengo mis repisas de colores, cuando tengo este tipo de expresión, ecuación diferencial de segundo orden, salud de primer grado,
de coeficientes constantes y de término constante, yo sabría y tengo que tener más o menos claro que mientras tenga coeficientes constantes, sí, igual como dije en la clase pasada, ¿cómo se resuelve la integral particular? Presumiendo la relación más sencilla para esta misma ecuación. De preferencia que la función propuesta sea similar a la. Así es la integral particular. La solución complementaria se resuelve proponiendo esta solución. La solución complementaria es la que estábamos analizando. La solución complementaria se propone inicialmente, esto ni siquiera hay que escribirlo, simplemente hay que tenerlo en la mente, se propone que la solución sea de este tipo. H por E a la R. Un estudiante perspicaz de ecuaciones diferenciales diría: esto no está completo porque esta respuesta solo incluye una constante de integración. Y si esto va a resolver, esta solución va a resolver la ecuación de segundo orden, esto hay que quitar. Es un punto de partida, pero esta no es la solución que vamos a hacer. Y para hallar los R's, también ya lo hemos hecho, no lo voy a repetir. Para hallar los R's hay que trabajar con la misma ecuación original en su forma homogénea, reemplazando las derivadas por potencias. O sea, en lugar de y segunda, R cuadrada. En lugar de y prima, R a la 1. En lugar de y, R a la 0. Y R a la 0 es igual a 0. Y hallar los valores de R para reemplazar y hallar la solución complementaria. Eso es, o sea, ni siquiera hay que reemplazar, o sea, yo lo hago y lo he hecho en la clase pasada, hay que reemplazarlo porque ese es el procedimiento, pero la conclusión es esta expresión. En algunos textos se usan operadores de diferenciación. Sí, es porque después se reemplazan los operadores por los valores R. Es álgebra, es matemática. Vaya aquí, reemplace R por y tengo que va a tener estas tres posibles soluciones. Entonces aquí comenzamos. 1. Primera situación. Situación 1. ¿Cuál es la situación 1? Que los dos R sean reales y distintos. Entonces yo no necesito decir cómo se va a resolver. Si soy matemático, si estoy en mate 1, les voy a decir, mira, esto se resuelve con la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac. Pero me es innecesario. Quizás aclararía que esta situación solo ocurre cuando alfa punto al cuadrado
es mayor que 4 gamma punto, o cuando esta diferencia es mayor que 0. Y esta diferencia es el discriminante de la solución. En esta situación 1, la integral particular, como tiene que tener dos constantes de integración, la solución complementaria, como tiene que tener dos constantes de integración, la solución complementaria que nos va a ser útil es la que tiene dos constantes, H1 por E a la R1T más H2 por E a la R2T. Y seguro que el camino que sigue es hallar la integral particular y cerrar el tema en esta situación 1. Yo creo que ya lo vimos, pero igual me estoy recapitulando. En esta situación 1, la trayectoria sería la suma de la solución complementaria, que aquí la tengo y que la voy a revolver a escribir, más la integral particular, que en algún momento vamos a tener que verla inmediatamente después que termine de ver los tres casos. Voy a ver las situaciones que podrían presentarse para la integral particular. Por ahora la dejo allí. Y entonces cuando uno tiene esta trayectoria, la puede analizar. Entonces, lo primero que diremos siempre es que IP se parece al equilibrio, porque se parece al estado estacionario de la variable Y. Aquel valor que ocurriría si es que Y no cambiara. Entonces, YP se parece al equilibrio. En su momento encontraremos que ese equilibrio puede ser fijo, es decir, un numerito, o puede ser cambiante si es que ese numerito depende del tiempo. Voy a iniciar el proceso de aclarar esto, bajarlo para que la señorita pueda ver. Y les aclaro que en este momento son ustedes testigos de que así lo he encontrado. Si se rompe algo, así estaba. Y ustedes tienen que declarar que así estaba. Y yo lo encontré así, tirado bajas. ¿Estaba roto? No me di cuenta. YP es el equilibrio. Lo segundo que uno tendría que ver es que H1 y H2 se pueden hallar, pero se necesitan dos condiciones adicionales. Una condición inicial, una condición final. ¿Cómo una condición inicial? Por ejemplo, se necesita saber que Y en el periodo 0 es 500. Voy a poner un número cualquiera, puede haber puesto 8 millones, puede haber cualquier valor. Y como esto no tiene horizonte, entonces podemos dar cualquier otro valor. Cuando comencemos a ver ecuación de optimización dinámica, el horizonte es importante, porque yo quiero maximizar hasta un lapso determinado. Yo, alcalde de Lima, quiero maximizar
el tren hasta que acabe mi gobierno. Yo no quiero que el tren funcione con el otro gobierno y que no me inviten a la inauguración y que no digan que yo lo he hecho, ¿no? A menos que sea presidente. ¿De quién estoy hablando? No sé quién es alcalde de Lima ahorita. Entonces, cuando estamos viendo optimización, entonces generalmente se requiere el valor final en el horizonte. En el caso nuestro no, basta el valor inicial y cualquier otro valor. El alumno recontra perspicaz, eso quisiera que lo vean bien, porque no son ustedes cachinitos, saben que si yo reemplazo 0, aquí voy a reemplazar a la izquierda 500, y aquí voy a reemplazar H1 por E, a la R1 que conozco, por 0, más H2 por E, a la R2 por 0. Y entonces me va a quedar una ecuación con valores reales. Y cuando reemplace Y2, voy a reemplazar aquí T igual a 2 y voy a poner 3000 H1 por E a la R1 por 2, que es un número real. Y por lo tanto, voy a tener un sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que me dice este sistema de ecuaciones? Que H1 y H2 se pueden hallar y son reales. Son números reales. O sea, no son imaginarios, no, van a caer en el campo de lo real. Entonces los voy a conocer. Tercero voy a decir, como ya conozco H1 y H2, entonces voy a poder decir que Y0 menos YP es H1 más H2, que ya los conozco, porque los hallé en el punto anterior. Entonces H1 y H2, cuando los conozca, cuando me den el caso específico, cuando me den el numerito específico, H1 y H2, los interpretaré como el desequilibrio inicial de la variable que estoy estudiando. Entonces comienzo a interpretar el resultado. H1 más H2, la suma de estos dos es el desequilibrio inicial. YP es el equilibrio. Y por último, la trayectoria. La trayectoria depende de los exponentes de E. Entonces voy a decir, esta trayectoria, la trayectoria será convergente si yo puedo decir que YT se aproxima al equilibrio. Y eso solo se va a lograr si es que los dos exponentes de E son siempre negativos. Para que al transcurrir del tiempo el exponente se haga más negativo y E elevado a un exponente más negativo se achica. Entonces será convergente si R1 y R2, que ya los encontré, son negativos. Y la trayectoria será divergente si R1 o R2, cualquiera de los dos, es positivo. Y si son
con cero no será ni convergente ni divergente, ni se aleja ni se acerca. ¿Qué pasa si hay una raíz positiva y una negativa? Cero más infinito. ¿Va a ser? Cero más infinito. Divergente. Si hay una positiva y una negativa. ¿Y por qué? Cuando hay una positiva y una negativa, así, H1 por E a la 2T más H2 por E a la 0.4T más la integral particular. Yo sabía que con el transcurrir del tiempo, este segundo sumando se va a ir achicando, porque E a la 0,4 elevado a la 500 es un número pequeñísimo y E elevado al número pequeñísimo desaparece, se reduce y manda esta de acá. Ese es un término que vamos a usar, que se usa con frecuencia. ¿Cuál de las dos raíces domina la trayectoria? Porque aquí, si yo lo veo así, la domina 2. Entonces la trayectoria es divergente. Más adelante, y desde ahora tal vez podamos incluir un nuevo concepto que se llama la raíz dominante, para que luego cuando veamos un poquito más adelante ecuaciones de tercero, cuarto, quinto orden, refresquemos la idea de la raíz dominante. ¿Cuál es la que domina la trayectoria? ¿El 2 o el 0,4? El 2 domina la trayectoria. Ese manda la trayectoria. El otro se va achicando. Entonces la raíz dominante es la raíz que es mayor en valor. La raíz dominante es la que es mayor en valor. Entonces voy a decir ahora otra forma de convergencia o divergencia. ¿Me siguen? Convergencia, hemos dicho hasta ahora, si las dos raíces son negativas. Divergencia, si al menos una o las dos raíces son positivas. Ahora lo voy a cambiar para generalizar. Entonces voy a decir, si la raíz dominante, la que es mayor en valor, si la raíz dominante es positiva, la trayectoria es divergente. Si la raíz dominante es negativa, se llama la raíz dominante. No tiene nada que ver con dominante y sumisa o dominante y sumiso. No. La raíz que domina la trayectoria, a esa le vamos a llamar la raíz dominante. Y la raíz dominante es aquella raíz que tiene mayor valor. Y si esa raíz, la que tiene mayor valor, es negativa, la otra también es negativa porque es más menor. La trayectoria es convergente. Y si la raíz dominante es positiva, la trayectoria es divergente. Entonces, ahora sabremos que resulta importante en esta ecuación o en la que resulte, si son 3 o cuarto orden, identificar la raíz con mayor valor, porque es la que manda la trayectoria. No es que me importe ahora ya todas las raíces. O sea, necesito criterios que me permitan garantizar
el valor de la raíz dominante. Y si la raíz dominante es positiva, la trayectoria será libre. Y si la raíz dominante es negativa, sin importarme cuántas sean las raíces, será convergente. Entonces, si lo miran con ojos de buscar la solución, se ha reducido el problema, ya no tengo que hallar todas las raíces, sino tengo que buscar algún mecanismo matemático que me permita identificar la raíz de mayor valor. La raíz de mayor valor. Entonces, todos se acordarán que en una ecuación cualquiera, el producto de las raíces es el término independiente. Un signo positivo o negativo que hay que estudiar. Entonces yo sabría si el término independiente es mayor que 1, seguro que hay al menos una raíz que es, perdón, si el signo, una raíz que es mayor que 1, pero aquí no me importa mayor que 1, me interesa que sea positivo. Dependiendo del signo, yo sabría si habrá al menos una raíz positiva. ¿Estamos? Ya está, porque me interesa la raíz positiva. Tiempo, el valor de la variable y, qué es lo que hemos encontrado, cómo se mueve y en el tiempo. Ese es el equilibrio. Y la trayectoria tiene este perfil. Si yo diría, se trata de una ecuación diferencial que no es de primer orden, que tiene equilibrio fijo y que es convergente al equilibrio. Eso es lo que hemos encontrado cuando encontramos las dos raíces negativas. Y esta diferencia positiva, porque este es el Y0. Y0 menos YP es positivo. Si hubiera sido negativo, lo hubiera hecho partir acá abajo. H1 más H2 me dicen por dónde está el valor inicial. Fin. Borro. El profesor tuvo este ejercicio, chicos, ustedes resuelven este ejercicio, el primero, se van a encontrar con una situación como esta. El primer caso, que no sé si será, creo que es convergente también, porque las dos raíces son negativas. Será convergente. Lo resuelve, está también resuelto allí en el PDF. Situación 2. Raíces reales e iguales. Si ocurre que las raíces son reales o iguales, es porque el discriminante
es 0. O sea, se ve en los números del problema. Y eso significa que alfa cuadrado resulta ser igual a 4 gamma C. Y eso se ve en los números del problema. Entonces, en este caso solamente habrá una única raíz que se repite. Entonces decíamos en la clase pasada, si al profesor se le ocurriera presentar esta cosa, diría la solución similar porque hay dos constantes de integración y hace lo que mecánicamente se le ocurre, dice esto sería H1 por E a la R única T más H2 por E a la R2T a la R única T, que las dos son iguales. No faltaría un estudiante que le diría, ¿da qué monse, profesor? ¿Por qué no la sumó? ¿Por qué no factorizó? Entonces, tranquilamente cualquiera me diría, pero mejor lo hubiera puesto así. Y da lo mismo. Y para todo fin práctico, H1 más H2 es un valor. Y entonces nos hubiéramos visto como una solución insuficiente, porque solo tiene una constante de integración. Entonces no se nos va a ocurrir el camino similar. ¿Qué se nos ocurre? Ahí es donde los matemáticos desarrollan y lo aplican. La solución propuesta es H1 por I a la RT, a la único valor de R, más H2 por T por E a la RT. Y habría dos constantes de integración. Y seguro que la pregunta tendría que ser, ¿y está seguro que esto satisface la forma homogénea? Y la respuesta es, sí se cumple siempre que alfa 1 al cuadrado sea igual a 4 gamma. Y eso solo se cumple cuando hay raíces repetidas. Entonces, esto también satisface la forma homogénea, como esto también satisface la forma homogénea. Y por supuesto que el análisis total sería que T igual la solución complementaria por cierto también lo podríamos plantear de esta forma. ¿Lo vieron? ¿Lo tomaron? ¿Lo olieron? Ya está. Entonces ahora voy a factorizar E a la RT. Y si factorizo, entonces me va a quedar H1 más H2T por E a la RT. Gracias.
alumno que entiende matemáticas y lo tienen que entender porque está en un curso de optimización dinámica que es full matemáticas, entendería que la trayectoria es bastante compleja. Es el producto de una función lineal en el tiempo por una exponencial en el tiempo, más el equilibrio. Como siempre, diremos esto, la trayectoria es convergente si tenemos elementos para decir que la solución complementaria se hace cero cuando t tiende a infinito. En ese momento decimos, esta trayectoria converge al equilibrio. En el largo plazo, tal vez en el corto plazo tenga modificaciones, pero en el largo plazo, cuando la raíz dominante domina, entonces la trayectoria se va hacia el equilibrio. Entonces ahí la pregunta es, en un producto que domina la exponencial con base E o la lineal. Entonces decimos, si se va a infinito, domina E a la RT. Y si se va a hacer cero, domina E a la RT porque se hace más pequeña, más rápido que la lineal. Y si la lineal crece y la exponencial decrece, domina la exponencial. Entonces, lo que va a dominar en esta trayectoria es C a la RT. Entonces, la pregunta será, ¿cuándo E a la RT tiende a cero? Cuando R es negativo. Entonces, la trayectoria será convergente cuando R sea negativo. ¿Y qué cosa sería R? La raíz única. ¿Y qué es la raíz única? La dominante. Entonces regresamos a lo mismo. Si la raíz dominante única, o hay dos, es negativa, la trayectoria es convergente. Si la raíz dominante única o la mayor entre todas, la trayectoria va a ser divergente. Nos faltaría analizar los otros dos elementos, Y seguirá siendo el equilibrio, H1 y H2 para poderlos hallar. Necesitamos dos valores de Y. Y el desequilibrio inicial será la diferencia entre Y0. ¿Cuánto vale Y0? Y0 vale H1. Más la actividad particular. Entonces el desequilibrio inicial lo define H1. ¿Y cuál es H1? El valor que multiplica a I a la RT. ¿Y H2? H2 no juega el partido aquí. Al anterior, el desequilibrio inicial era la suma de H1 más H2. Aquí, más que el numerito, es el concepto. La forma como calcular el desequilibrio inicial. ¿Cuál es el desequilibrio inicial? La diferencia entre el valor inicial y el valor del equilibrio. ¿Y cuál es el valor inicial? El valor de la solución cuando t vale 0. ¿Será convergente o divergente? Como decimos los economistas, depende. Depende de la raíz dominante. ¿Y cuál es la raíz dominante? La única. ¿Y cuál es la única? Que hemos encontrado en la aplicación de la forma. Situación 3. Raíces complejas y derivadas.
raíces complejas y conjugadas. Entonces, siguiendo la misma lógica, esto ocurrirá cuando alfa 1 punto al cuadrado menos 4 gamma 0 gamma punto sea negativo. Y las raíces serían así. En la ecuación que está circulada por ahí sería menos alfa punto medios menos b medios más menos raíz cuadrada de b cuadrado alfa punto menos 4 gamma punto medios. Pero el ojo de cubero que todos tenemos nos diría, oye, Ona, préstale atención. Esto que está aquí es la raíz cuadrada de un número negativo. No te pases de vivo, somos, pero no tanto. Entonces, esta no es una forma de expresarlo, porque este número ni siquiera tiene representación. Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, ¿qué decimos? Ah, mira, ¿te acuerdas? 3 más raíz cuadrada de menos 4. Esto es igual a 3 más raíz cuadrada de menos 4 por raíz cuadrada de menos 1. O sea, le cambio de signo al 4. Mancha, o sea que tampoco existe, pero se expresa mejor. ¿Cómo lo tendría que expresar? Gamma cuadrado menos 4 alfa, así era, ¿no? ¿Cómo es el radical? 4 gamma. 4 gamma menos alfa cuadrado. Y esas son las dos raíces. No se ve bien, profesor, porque no se ve bien. ¿Cómo se vería bien? Menos alfa punto medios más menos raíz cuadrada de 4 gamma punto menos alfa punto cuadrado medios y... ¿Se ve mejor? Pero mucha chamba, ¿no? Entonces vamos a ponerlo más bonito, más simplón. M punto más N punto I, donde M, this is M. And this one, this is N. Y la conjugada, la otra raíz sería M punto menos N punto I. Entonces me pregunto, ¿las raíces son repetidas? Ya pues, profe, no sea Monse, no son iguales. Y si no son iguales, entonces esta solución no me interesa. ¿Son diferentes? Yes, son diferentes. Pues como son diferentes, esta es la solución que me interesa, raíces diferentes.
Entonces vamos a decir que en este caso la solución complementaria va a ser de tipo H1 por E a la M a la N por NI T más H2 por E a la M punto menos NI T. Un estudiante de mate para economistas diría, ¡ay, ay! Esa solución no existe porque M más NI no existe. Y todos tendrían que decir, es verdad, no existe. Como decía en la clase pasada, después de unos 10 minutos de trabajo, voy a llegar a la siguiente conclusión. Que Y complementario es igual a E a la M punto T por G1 coseno de N punto T más G2 por seno de N punto T. Magia de por medio que vamos a trabajarla sin duda dentro de 10 minutos. Pero la magia no es el análisis que queremos hacer. Porque magia más, magia menos, este resultado va a ser justificado. Donde aquí no hay un miserable elemento que tenga que ver con raíz de menos 1. Por eso es que yo digo que esto es magia, pero en realidad no es magia, es matemática muy sofisticada, matemática muy avanzada. Y lo vamos a ver, y vamos a verlo ahora dentro de un ratito, y después van a decirme, ah, sí, sí, sí. Pero cuando les diga, pero miren, lo que han hecho en verdad es y dicen, pero eso no lo hemos visto. Bueno, créanme que se van a divertir. Pero lo que a mí me interesa no es la diversión, porque yo no soy residente. Yo no he venido aquí para divertirme. He venido para que ustedes sepan que cuando están en esta situación con raíces imaginarias, hay que descomponer la raíz en la parte real y la parte imaginaria, y que la solución tiene que ver con esta expresión. Y si ya llegaron a esa expresión, como lo veremos dentro de unos minutos, entonces me van a decir la trayectoria va a ser E a la M punto T por la
solución complementaria G1 por coseno de nt. ¿Qué cosa es m? La parte real de la raíz imaginaria. ¿Qué cosa es n? El coeficiente de la parte imaginaria de la raíz compleja. De nuevo, ¿qué cosa es m? La parte real de la raíz compleja. Lo dije imaginaria, pero debe haber dicho compleja. ¿Y qué cosa es n? El coeficiente de la parte imaginaria de la raíz compleja. M y n son reales. Numbers, números. Seno de nt. Donde m y n son elementos de la raíz que hemos encontrado y que hemos extraído de esta ecuación cuadrática. Más la integral particular. Nuevamente insisto en este término magia que seguramente alguno de nosotros dirá, oye, yo quiero saber cómo llegaste. Pero para otros dirán, no, a mí me interesa solo analizar el resultado y saber interpretar cada elemento del resultado. Lo primero que voy a hacer aquí, se alcanza a ver, incluso los que están en la zona lateral izquierda. Sí, la bancada de la izquierda. Mirándome a mí, la bancada de la izquierda. ¿Alcanzan a ver la última impresión? ¿Sí? Hay sitio en medio. Si no alcanza a ver, por favor, póngase en el medio. Sí, de verdad que hay sitio en el medio, o sea, no... Ya. Hay acá también, que estoy en esta zona. Sí, gracias. Ya ve, la señorita es totalmente proactiva. La otra señorita lo ve bien, entonces no tiene problemas. Gracias, señorita. ¿Usted es Aguirre o Aguilar? Aguirre. A ver, se concentra en esta ecuación que está aquí, en esta expresión, porque esto no es una ecuación, esto es un resultado. Primer comentario, hay dos constantes de integración, dos desconocidos. Mi profesor de matemática pura no me va a pegar, no me va a decir, oye tonto, ¿cómo se te ocurre esta solución? Porque cumple con el requisito mínimo de proporcionar dos grados de libertad, no hay que decirlo. Dos liberalidades para encontrar las dos constantes de integración. Primer comentario. El equilibrio es la integral particular. Segundo comentario, G1 y G2 se pueden hallar y son reales. ¿Qué se necesita para hallar G1 y G2? Se necesitan dos valores de Y. Generalmente el valor inicial, que reemplazaré Y0 igual 100. Entonces voy a decir 100 es igual a E a la 0 más G1 coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Más G2, más, qué torpe, más G2 seno de 0. Seno de 0 es 0. Más la integral particular
100 más la integral particular. Entonces, sin saberlo, voy a decir G1, el que multiplica el coseno, ese es el que voy a interpretar como el desequilibrio inicial. La diferencia entre el valor de equilibrio y el valor al inicio de la trayectoria. ¿Estoy en equilibrio? No, no estás en equilibrio. Si estuvieras en equilibrio, no habría problema, pero no estás en equilibrio. ¿Y cuánto es el desequilibrio? El valor de G1. Porque el valor de G1 es Y0 igual E a la 0 por G1 más por G1 más 0 más la integral particular. G1, cuando se encuentre, es el desequilibrio inicial. Y necesitaré otra ecuación, por ejemplo, Y10. Y10 igual 300. Y entonces voy a decir 300 es igual a E a la 10t, perdón, a la 10m, que es un número, por G1 coseno de 10n. Por cierto, el G1 ya lo conozco. Más G2 el seno de 10n, que lo voy a calcular, porque n es un número, y 10 es un número, y el seno, mi calculadorita lo va a sacar. Entonces, es otro número real, y y es otro número real. G2 también es real. Por eso estoy seguro que si esta es la solución, el número imaginario desapareció por arte de magia. Que no es magia, es matemática sofisticada que voy a elaborar dentro de 5 minutos. Pero ahora ya tengo una explicación. Primera explicación, hay dos constantes de integración. 2, YPS de equilibrio. 3, G1 y G2 se pueden hallar. Y G1 representa el equilibrio. El desequilibrio inicial. El desequilibrio inicial. Ya está bien, dije desequilibrio secas. No, ¿Dije equilibrio? ¿Sí? Sí, pero... Vamos al bar. Pero ahí tienes bar. Dijo desequilibrio. Dije equilibrio seguro. Okay. G1 es el desequilibrio inicial. Siguiente razonamiento, que espero que le saquen el jugo a ustedes a este razonamiento. El corchete tiene cota inferior y cota superior. Why? Because el coseno está entre -1 y 1. Y el seno está entre -1 y 1. En el peor de los casos, que no puede ser, el coseno y el seno pueden ser uno a la vez, que no puede ser, porque donde el coseno es 1, el seno es 0. Pero haciendo de tripas corazón, si G1 y G2 son 1, que sería su valor máximo, el corchete sería acotado en G1 más G2. Y en el otro extremo, si es que se pudiera que G1, que el coseno y el seno fuera -1, estaría el otro lado de la cota. Por cierto, esta expresión que acabo de hacer presume que G1 y G2 son del mismo signo.
Pero si no, no hay problema. De ninguna manera este corchete va al infinito. No puede llegar al infinito. Jamás. ¿Por qué no puede llegar al infinito? Porque G1 no es infinito y G2 no es infinito y el coseno no es más que un valor entre -1 y 1. O sea, este primer sumando es finito, el producto de dos finitos es finito. Y el producto de los otros dos, el seno, no se va a ir al infinito. O sea, ¿se acuerdan cuando un valor es no acotado? Cuando puede llegar a infinito. ¿No es cierto? Y este es imposible que llegue a infinito, porque es la suma de dos finitos. Podrá ser muy grande, pero es finito. ¿Estamos? Entonces, lo que va a definir la trayectoria sea la MT. Entonces voy a decir 3. La trayectoria será convergente si M punto es negativo. Porque si M punto es negativo, E a la MT se va a achicar, se va a ir haciendo 0. Y cuando llegue a ser 0, el valor de Y se encontrará en equilibrio. La trayectoria converge al equilibrio. No importa cuánto sea G1 y G2, porque están acotados, tienen un límite, tienen un valor. ¿No es cierto? 1.000.000, sí pues, pero cuando M sea 500.000, cuando T sea 500.000, E a la menos 500.000, se va al diablo. Perdón, no se va al diablo, se hace 0. Y la trayectoria se vuelve convergente. ¿Ve? Eso, irse al diablo, no va a ir a defensoría por esa frase. Y si M es positivo, la trayectoria será divergente, sin importar el valor que tome el corchete, porque E a la infinito dices infinito. Y por lo tanto, Y cuando se alejará del equilibrio. ¿Se acuerdan cuándo la trayectoria era convergente aquí y acá? Cuando la raíz dominante era positiva. ¿Y cuándo era convergente? Cuando la raíz dominante era negativa. ¿Y qué era la raíz dominante? La mayor. Pero ahora apareció la imaginaria. Se logró. Entonces hay que modificar la definición de raíz dominante. Entonces voy a decir, la raíz dominante es aquella raíz que tiene la parte real mayor. ¿Cuál es la parte real aquí? Todo el número. ¿Cuál es la parte real acá? Todo el número. Si la parte real de la raíz dominante es positiva, la trayectoria será divergente. Si la parte real de la raíz dominante es negativa, la trayectoria será convergente. Entonces ahora tengo que diferenciar la raíz dominante y el valor de su parte real. En el caso de las raíces reales, la raíz dominante y el valor de la parte real es la misma. Pero se darán cuenta, el concepto se va sofisticando. ¿Cuál es la raíz dominante? Aquella raíz cuya parte real es mayor que las demás. Esa es la raíz.
Una vez que digo, tú eres la raíz dominante, ¿cuál es tu parte real? Positiva, trayectoria divergente. ¿Cuál es tu parte real? Negativa, la trayectoria es convergente. ¿Estamos? Nuevamente, todo esto hay que familiarizarse para el próximo jueves. No para este, para el próximo. Para veintear, yo los escuché hace un rato hablando de este curso, es veinteable. Veinteable, así. Y es veinteable, ¿verdad? Es veinteable. Solo que hay que saber. Salud. Dije, ya está. Mentira, recién comienza lo bello. Porque este corchete va cambiando con el tiempo. Según el ángulo. ¿No es cierto? Según el ángulo. Voy a borrar todo esto que ya no me sirve por el momento. El círculo trigonométrico please, su atención por favor, ya no puedo traer a la carpeta, ¿no? Please, porque ahora ha sacado un nuevo álbum, ¿no es cierto? El miércoles pasado creo que ha sido. Sacó un nuevo álbum. Igual de dramática es, sí, es dramática, sí. ¿No? Hay que seguir a Taylor. Claro, esa es la que es más fanática, esa es la que nos hace vivir. Please. Ese es el círculo trigonométrico. Entonces, para hacer el ensayo de análisis, voy a decir de puros ejercicio que G1 resultó ser positivo y G2 también positivo, pero solo como ejercicio. Después ustedes pueden encontrar, y si G1 fuera positivo y G2 fuera negativo, cambia un poco el análisis. Pero para simplificarlo, si G1 y G2 fueran positivos, entonces cuando el arco NT se encuentre en el primer cuadrante, o sea, esté entre 0 y 90, el corchete va a ser positivo. Porque el coseno es positivo y el seno es positivo. Y entonces, si el corchete es positivo, YT estará por encima del equilibrio. El ángulo NT, por favor, el ángulo NT cambia con el tiempo, porque el tiempo pasa, el tiempo no se detiene. El ángulo NT hace este camino. Eso es lo que hace el ángulo NT. Esto es el ángulo NT. Porque T está cambiando. Entonces, si T crece, NT crece. ¿No es cierto? Parte de T0 y de ahí sigue avanzando. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Sigue dando vueltas en el círculo trigonométrico. En algunos momentos, en algunos lapsos, el ángulo estará en el cuadrante 1. Y mientras dure en el cuadrante 1, el corchete es positivo, porque el seno y el coseno son positivos. Entonces, mientras dure el tiempo que NT está en el primer cuadrante, la trayectoria estará por encima del equilibrio. Pero en algún momento
este ángulo pasará a estar en el tercer cuadrante porque habrá algún t que lo hace que esté en el tercer cuadrante. Y mientras el ángulo NT dure en el tercer cuadrante, el corchete es negativo. Y si el corchete es negativo, YT está por debajo del equilibrio. What's the conclusion? ¿Cuál es la conclusión? La trayectoria oscila en torno al equilibrio, hace ciclo económico. O ratos está por encima del equilibrio, o ratos está por debajo del equilibrio. Seguro que resulta de interés conocer esta línea imaginaria. Por encima de esta línea, mientras el ángulo esté por encima, el corchete es positivo. Porque en esta zona el coseno es positivo. Acá arriba el seno es positivo. Y acá abajo, corchete positivo. Y acá abajo, corchete negativo. Y entonces voy a concluir, porque esto es análisis dinámico. Cuando el corchete sea positivo, la trayectoria está por encima del equilibrio, porque YT será un número positivo más el equilibrio. Entonces la trayectoria está por encima del equilibrio. Épocas de bonanza, si es que estoy hablando del PBI. Pero de pronto las tierras ya no producen, hay que hacer un recambio generacional, pasa en el fútbol, ¿no es cierto? Y entonces voy a pasar ¿a dónde? A una zona en que el paréntesis va a ser negativo. Y en ese caso, YT será un número negativo más el equilibrio, está por debajo del equilibrio. Entonces, yo concluyo, o bueno, todos podemos concluir, habrá lapsos en los cuales la trayectoria estará por encima del equilibrio y habrá lapsos, o ratos, o tiempos en los cuales la trayectoria estará por debajo del equilibrio. Por eso, cuando la solución es imaginaria, se dice, compleja, se dice que la trayectoria es oscilante. Oscila o hace ciclo. Así. Hace ciclo en torno al equilibrio. Hace ciclo en torno al equilibrio. Cuando hay más raíces, porque aquí hay solo dos, entonces o la trayectoria es cíclica o la trayectoria es no cíclica. Cuando hay más raíces, entonces ahí sí es importante quién domina, la parte oscilante o la parte no oscilante. Porque hay más componentes, ya no serían solo habría otros componentes, más humanos. Pues ahí es donde hay que ver el impacto de la raíz dominante. ¿Cuál es la raíz dominante? Aquella raíz cuya parte real sea la mayor. Si esa raíz dominante, ya te escogí, tú eres la dominante. Si esa raíz dominante tiene la parte real positiva, la trayectoria será divergente. Si esa raíz dominante tiene la
parte real negativa, la trayectoria será convergente. Si la raíz dominante es real, entonces la trayectoria es dominantemente no oscilante. Si la raíz dominante es compleja, entonces la trayectoria al final de los tiempos se vuelve cíclica. Porque esa es la idea de dominar, domina la trayectoria. Y si la trayectoria la domina la compleja, domina esta parte. Y el resto se van achicando, son menores que esa. ¡Qué bonito es esto! Y lo cierro, miren con esto. ¿Qué tan largo va a ser el ciclo? ¿Va a ser un ciclo cortito o va a ser un ciclo de 15 meses? Este ciclo derivado del problema del niño va a ser un ciclo de 3 meses o va a ser un ciclo de 2 años. ¿Quién define si el ciclo es corto o el ciclo es largo? Pues yo se los voy a contar. Miren. ¿Qué define la longitud del ciclo, la amplitud del ciclo? Lo define el tiempo que pase en esta zona y el paréntesis positivo, y el tiempo que pase en la otra zona y el paréntesis negativo. ¿Cuánto tiempo va a pasar en este tramo? El ángulo es NT. Please, si N es chiquito, entonces se va a quedar mucho tiempo en esta zona, porque el ángulo avanza, el tiempo, por cada unidad de tiempo avanza pipi, 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 porque N es chiquito. Si N es grande, entonces lo pasa en 2 meses. Pues, la amplitud de un ciclo económico, cuando se usa esta herramienta para conocer la trayectoria, la define N. ¿Y qué es N? La parte, el coeficiente de la parte imaginaria del problema. Entonces, como ven, como dirían los amigos españoles, aquí en ecuaciones diferenciales nada se bota, todo sirve, todo sirve. Sirve G1, sirve G2, sirve M, sirve N, sirve YP. And finally, la profundidad del ciclo va a ser una calamidad o va a ser una cosa suavecita. Depende de G1 y de G2. Si G1 es 1.000.000, entonces cuando C no sea negativo, está abajo del equilibrio. Si G1 es 4, cuando esto es menos 1, está bajito del equilibrio. La profundidad del ciclo la definen G1 y G2. La amplitud del ciclo la define M. La convergencia o divergencia la define M. El equilibrio, dices. El desequilibrio inicial, dices. ¿Qué voto de todo esto? Nada. Entonces cuando el profesor miserable les diga, porque el profesor es un miserable, usted ya lo conoce, es un desgraciado, un perro, un infeliz, un hijo de la rayada, ¿no? Un desumano, todo es el profesor. Pero cuando el profesor les diga, analice la trayectoria, tiene montones de cosas que hablar. Convergencia, oscilancia, duración del ciclo, profundidad del ciclo, equilibrio, desequilibrio inicial. Y la pregunta, ¿cuánto vale? 3 puntos. Medio punto cada cosa. Pero
les ofrecía algo que decía preguntar 10 puntos de qué? Conocimientos previos. ¿Y cuáles son los conocimientos previos? Integrales y números complejos. Ah, no, ya pues aquí está. Listo. Hasta aquí el trabajo del jueves. Solo voy a hacer en los últimos 10 minutos la magia. ¿Cómo es que de aquí llegamos a desaparecer los números complejos? Solo la magia, el que le interesa la magia. Hay gente que le gusta la magia, ¿no? Hay gente que cuando mira un pañuelo dice, ¡oh, sí, ¿no? Y yo aplaudo, ¿eh? Hay otros que son más curiosos. Bueno, donde sale la magia es ese. ¿Y dónde hizo esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó? La pregunta es de qué tipo somos nosotros. ¿Los que aplaudimos? ¿O los que queremos ver por qué? ¿Cómo es que cuando eche el agua no se cae? Porque esto no es lo que... Yo espero que los científicos se parezcan más a los que investigan qué hay detrás de la magia. Y los marqueteros son los que creen en la magia. Esto funciona así, como en focus group, con 10 personas, ya sé qué pasa en el mercado, sabiendo hacer las preguntas. Listo. Si me permiten, voy a borrar todo esto. Y voy a llenar la pizarra de fórmulas durante 10 minutos. Para pasar de la forma esta a la magia. Señor. Creo que podría repetir lo último que dijo, de la amplitud, de la profundidad, la amplitud. Ah, sí, claro. A ver, la profundidad es qué tanto se hunde YT, qué tan muy negativo se hace YT, o qué tan muy grande va a ser YT, porque la trayectoria respecto al equilibrio tiene este perfil. Entonces la pregunta es, ¿y esto va hasta abajote y hasta arribota? ¿O solo se queda aquí en la línea del medio? Eso se llama la profundidad del ciclo. Y el lapso que va desde aquí hasta acá se llama la amplitud del ciclo. ¿Cuánto demora en dar una vuelta? Entonces la amplitud del ciclo depende de él, porque el ángulo se demora mucho en dar una vuelta al círculo, el ángulo NP. Y la profundidad del ciclo la define G1 y G2. Entonces decía yo, si G1 es muy grande, entonces cuando esté en zona positiva es muy grande el número. Y cuando esté en zona negativa es muy profundo. Y si G1 y G2 son pequeños, entonces la cosa va a ir por cerquita al equilibrio. ¿Eso era su pregunta? Perfecto. Aquí comenzó a ser negativo debajo del equilibrio y el ciclo termina acá, donde vuelve otra vez a comenzar. Entonces, este tiempo que dura el ciclo, eso es lo que yo llamo la amplitud del ciclo. ¿No es cierto? Si el tiempo es más largo es porque el ángulo demora más, el ángulo NP demora más en dar una vuelta al círculo. Y la profundidad se la acabo de explicar ahorita.
siguiendo esa línea que está ahí visible, y complementario, this here y sí, si es que hablan francés. Allí, si no hablan más que español. Allí yo podría decir E a la MT, factor de H1 por coseno de NT, así es. No, H1 por E a la NTI más H2 por E a la menos NTI. ¿Es cierto? Eso es lo que tendría que decirme. Es verdad. Como dice Beto Ortiz, ¿no? Es verdad. Y esta cosa que está aquí yo la conozco. ¿Qué se llama eso? La forma exponencial de un número complejo. Esto es H1, el primero es H1 por coseno de NT más I seno de NT. Esto es el primero. Más el segundo sería H2 por coseno de NT menos seno y seno de NT. O también tendría que ser coseno de menos NT más y seno de menos NT. Pero por cierto que Monse no soy. ¿No? Todo esto por E a la NT. Y yo sé que coseno del ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo. Entonces esto lo voy a poner así. Coseno de NT. Y el seno del ángulo negativo es el negativo del seno. Entonces voy a decir menos y seno de NT. Y luego me voy a meter al corchete. Me voy a meter al corchete y voy a factorizar el coseno. Entonces voy a decir E a la MT por H1 más H2 por coseno de NT más, ahora me falta H1 por I menos H2 por I. Entonces H1 menos H2 y por seno de NT. Es lo mismo con matemática avanzada. Simplona, ni siquiera es avanzada, es factorización. Y entonces en vez de H1 más H2 voy a llamar G1 por coseno de NT
Y en vez de llamar H1 menos H2, le voy a llamar G2. Por E a la MT. Se parece a esta expresión que está acá arriba. Salvo que el alumno perspicaz me diría, cuidado, no haga trampa, porque seguro que usted está pensando que G1 es igual a H1 más H2. Y seguro que está pensando que G2 es igual a H1 menos H2 por I. Entonces no se me haga el sonso, G2 es imaginario. Así que no me haga el vivo de decirme después que G2 era un número real, porque lo halló con un sistema de ecuaciones. ¿Cómo desapareció el I? ¿Cómo desapareció el I? ¿Dónde está el I? ¿Dónde está? Desapareció. ¡Zum! No hay I. Magia. G2 tendría que tener imaginario. Salvo que, miren este truco enorme de magia, salvo que H1 sea imaginario. O sea, H1 sea, por ejemplo, 3 más 2i. Y H2 su conjugado. Más 3 menos 2i. ¿Cuánto vale G1? Real. Y ahora G2 sería 3 más 2i menos 3 menos 2i por i. ¿Me ayudan? ¿Cuánto sale? 3 con 3 se va, 2 con menos 2, 4i por i, 4i cuadrado, i cuadrado, menos. Mancha, esa era la magia. H1 y H2 son números complejos y conjugados. Por eso es que cuando se multiplican y se suman, se convierten en real. ¿Quién se le hubiera ocurrido? Al mago nomás, al matemático que desarrolló todo esto. G1 y G2 son reales. ¿Cómo van a ser reales si tienen la parte imaginaria? No, es que tú no sabes, este es el truquito. H1 y H2 son conjugados y complejos. Ya está. Solucionado el problema. O sea, la trayectoria no tiene parte imaginaria, porque H1 y H2 son imaginarios. Antes de que se vaya, porque ya quieren irse, ya faltan 2 minutos. H1 y H2 son imaginarios. Entonces vamos a ver este detalle hermoso, hermoso. ¿Cuál es el detalle hermoso? Que usted me dijo que H1 por E a la NTI era un número complejo. Y yo se lo creí. ¿Y H1 qué cosa es? El módulo raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Y el módulo qué es? Complejo. O sea, estamos trabajando con números complejos cuyo módulo es otro complejo. O sea, eso es recontra sofisticado.
Pero la solución es operacional. La solución, o sea, el geniecillo que hizo este descubrimiento, Moivre, es admirable. Es admirable porque de la nada nos eliminó los números complejos, pero con una lógica determinada que nos conduce a pensar que estamos trabajando con números complejos, con módulo complejo y argumento complejo, súper sofisticado. Listo, eso era la magia, eso era lo que se hacía y esto es lo que importa, saber analizar eso que está ahí. El jueves hago problemas, el martes hago el caso general, más variables y término variable, y el próximo jueves la primera al azar, perdón, el primer control del